Paso de los temas anteriores, de la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, y entrar, ¿no?, a lo que nos corresponde el día de hoy, repasar lo que fueron las revoluciones burguesas. Muy bien, entonces iniciamos. Ustedes participan, chicos, ¿no? Con el micrófono, con el chat, pues dándome las claves, ¿ya? Sí, buenos días, Romero. A ver, ya me están mandando respuestas. A ver, me dicen que en la primera es la C. La C. A ver, como creen ustedes, voy a ponerle ahí una marquita. A ver, veamos, ya, veamos. A ver, damos un poquito por si acaso. A ver, muy bien. En esta primera pregunta nos hablan sobre la civilización griega. Tenemos que ordenar lo que se ha puesto de manera cronológica. Y cuando hacemos historia, ordenamos colocando pues lo más antiguo primero y lo menos antiguo después. Así que tenemos que ver qué fue más antiguo de todo lo que aparece aquí. Ahí está. A ver, entonces para resolver esto, podemos recordar rápidamente que la historia de la antigua Grecia se divide en varios periodos. El periodo cretense, donde se desarrolló pues la civilización de Creta, o también llamada minoica. Luego, la civilización micénica, donde se produjo el auge de Micenas, una ciudad en el Peloponeso, y la famosa guerra de Troya. ¿Sí? Después vino la llamada Edad Oscura, que es cuando los dorios derrotaron a Micenas, y luego vino el periodo arcaico, que es cuando esos dorios y también jonios y eolios fundan polis, fundan las ciudades de la Grecia clásica, ¿no?, que destacamos. Ajá. Luego ya viene donde se dio, por ejemplo, la batalla de Maratón. Se dio también el siglo de Pericles, el mejor momento de la historia griega, ¿no? El gobierno de Pericles en Atenas, y luego la guerra del Peloponeso, en que Atenas y Esparta pues se enfrentaron. Y tras esto, Grecia se debilita y van a ser conquistados por los macedonios, con Filipo II y luego con Alejandro Magno. Y ya en el periodo helenístico, Alejandro Magno invadió los persas, conquistó su imperio y permitió que la cultura griega se difunda por Oriente. Se mezclaron las culturas y surgió el helenismo, una síntesis cultural de lo griego y la cultura oriental. Muy bien, entonces recordando esos periodos, ¿cuál es la respuesta? A ver, me plantearon la C. Uy, tengo varias posibilidades. C, B y D. Uy, ay, ay. Ya, al parecer está complicada. A ver, entonces, a ver, ¿qué sería lo más antiguo? Los dorios, Maratón. Lo más antiguo sería lo que aparece en la A. Los dorios ocupan la región del Peloponeso. Así es. Eh, Hace más de 3000 años, un pueblo, que llamamos así, los dorios, entraron a Grecia. ¿Ya? Los dorios derrotaron a los aqueos, derrotaron a las ciudades aqueas como Micenas. Con el tiempo, los dorios fundarán una gran ciudad que llamamos Esparta. ¿Ya? Al periodo en que los dorios entraron a Grecia, a ese periodo se le conoce como la Edad Oscura. La Edad Oscura. Y esto ha sido preguntas de admisión de San Marcos. La denominada Edad Oscura se relaciona con qué, nos preguntó.
se relaciona con la llegada de los dorios a Grecia. Así que no vais a pensar que esto es muy rebuscado, esto nunca se puede preguntar. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, eso es de la Edad Oscura, ¿ya? Luego de ahí nos mandamos a la Edad o el periodo clásico. Y dentro del periodo clásico están las guerras médicas. Vamos a escribir entonces, esto es lo primero, los dorios, ¿ya? Uno. Luego vienen las guerras médicas, donde los griegos derrotaron a los persas. Y en la Primera Guerra Médica, los helenos o griegos vencieron en Maratón, específicamente la ciudad de Atenas. ¿Ya? Tras las victorias en las guerras médicas, creo que ya tenemos clave, ¿no? Clave, a ver, A, C. Ah, todavía no tenemos clave. Hay dos posibilidades. Ya, tras la victoria de las guerras médicas, Atenas vivió su periodo de hegemonía sobre las demás polis, vivió su grandeza cultural, que arrastró también a las demás ciudades, y esto coincidió con el gobierno de Pericles, el siglo de Pericles. Así que esto vamos a ponerlo como 3. Ahora sí tenemos clave. A, C, E. Ujú. La respuesta es BES. ¿Ya? BES. Muy bien. Y luego Atenas se enfrentó a Esparta en la guerra del Peloponeso. Sí, perdió. Y después ya Grecia fue conquistada por los macedonios. Alejandro Magno fue el que dominó Grecia. Y Alejandro Magno, pues, conquistó a los persas en batallas como Arbela o Gaugamela. Y esta guerra permitió, pues, que se mezcle la cultura griega con la cultura de los pueblos asiáticos. Esto fue pregunta de San Marcos también, ¿ya? A esto se le llama helenismo. ¿Bien? Una cosa es la cultura griega o helena, esto, lo que los griegos crearon, y otra cosa es el helenismo, que es lo griego más los aportes de los pueblos orientales, es decir, Mesopotamia, Persia y otros más, ¿no? Entonces eso enriquece la cultura griega, ¿no? Entonces le llamamos helenismo, ya que no es solo la cultura de los griegos, sino también pues la de los otros pueblos. Una síntesis cultural. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a continuar. A ver, en la siguiente pregunta, la 2, esta pregunta nos lleva a Roma. Roma. Nos están limitando, nos dice, en relación a la república. Recuerda que hay monarquía, república e imperio. Entonces ubiquémonos únicamente en la república. Muy bien, chicos, para que no tengan inconvenientes, ya saben que deben tener pues ahí en su mesa, tienen que tener pues no todo lo que se le ha entregado, teoría, como también pues los esquemitas, líneas del tiempo, ¿no? Que se le ha proporcionado. Ujú. Muy bien. A ver, me dicen que la respuesta es dedo. Dedo. A ver, vamos a ponerlo ahí por si acaso. Dedo. A ver, ¿qué dicen los demás? Dedo también. Ujú. Ya. A ver. No digo sus nombres porque como han escrito en privado, ya, si acierta, sí, pues le digo sus nombres, ¿no? Ajá. Ok. Y van a acertar seguramente. Muy bien. Entonces lo que nos plantean es qué cosa de lo que está en las alternativas no corresponde a la República Romana. No corresponde. ¿Ya? Muy bien, entonces seguramente han colocado algo que pertenece al periodo de la monarquía o al periodo del imperio. O han colocado algo que es pues un error, ¿sí? Que no corresponde a ningún momento de la historia romana. A ver, veamos. Los romanos lograron vencer a las fuerzas cartaginesas. Ah, nos están hablando de las guerras púnicas. Y las guerras púnicas se desarrollaron dentro de la República Romana, que se dio entre los siglos 6 al siglo I antes de Cristo. Las guerras púnicas
son parte de la República Romana. Es la primera gran guerra que le permitió a Roma, al ganar esta lucha, convertirse en la primera potencia de la antigüedad. Eso ha sido preguntado, eso es importante. Logrando así, Roma, controlar las rutas comerciales en el Mediterráneo occidental. Correcto. La razón por la cual pelearon romanos y cartagineses, o punis, es por el control del Mediterráneo occidental. Muy bien, de ahí nos plantean el enfrentamiento entre patricios y plebeyos. Sí, decíamos que durante la República Romana, los plebeyos, es decir, el pueblo pobre mayormente, libre, pues hizo protestas pacíficas y en otros momentos violentas para tener los mismos derechos que los patricios. ¿Recuerdas la rebelión del Monte Sacro? Que permitió la aprobación de la ley de las 12 tablas. Y esa ley, pues, consideró como iguales ante la ley a patricios y a plebeyos. Entonces, lo que está acá en la B es correcto. Eso va a facilitar la vida de los plebeyos, ya que ahora tendrán inclusive representantes en la administración pública, tendrán pues derechos no exactamente iguales como los patricios, pero al menos se acercaron a ellos en derechos. ¿Ya? Muy bien, todo esto significó el nacimiento del derecho romano, el derecho más desarrollado, el más importante pues que existió en la antigüedad. El poder político de los patricios en el Senado se vio limitado. Ya, recordamos que en tiempos de la República, como no había un rey, tampoco hay un emperador en tiempos de la República, el Senado es una institución que goza de poder, ¿no? Junto con el consulado y los comicios, pues el Senado tiene poder en esta república. Ya, y ahí estaban los patricios, las cabezas de las grandes familias patricias, es la élite, estaban sentados ahí en el Senado. Pero a raíz de una protesta plebeya, la rebelión del Monte Sacro, lograron los plebeyos que se cree un cargo, una figura, el del tribuno de la plebe, un defensor de los intereses de la plebe. De tal manera que los plebeyos, en sus reuniones, conocidas como los comicios por tribus, podían elegir a dos tribunos de la plebe. Un tribuno normalmente iba al Senado y otro pues iba a otras reuniones. ¿Qué poder tenían los tribunos? Esto ha sido pregunta 2 veces de la Universidad de San Marcos. Los tribunos de la plebe podían vetar, es decir, oponerse a cualquier decisión de cualquier autoridad de la República Romana. De esa manera, el tribuno que iba al Senado limitaba de alguna manera al Senado, porque el Senado podía establecer tal cosa, pero el tribuno podía vetar esa decisión. Igual que ahora, el Congreso puede dar una ley, ¿ya? Pero el Tribunal Constitucional dice no, esa ley es inconstitucional. Como habrás escuchado, ha pasado con varias leyes del Congreso que tenemos pues actualmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tribuno de la plebe hacía esa labor pues en ese entonces. Muy bien, Lozano nos está haciendo recordar, bueno, a mí, ¿ya? Y se lo transmito, hay un caso en que los tribunos no pueden vetar, ¿no? Al dictador no lo pueden vetar, en efecto. Pero la dictadura es algo excepcional, decíamos. A ver, recordemos, normalmente el poder recae en el Senado, los cónsules y los comicios, que son asambleas populares, ¿ya? En la República Romana. Excepcionalmente, cuando Roma está amenazada, ¿ya? Roma establecía una dictadura, ¿ya? Se elegía a un dictador y éste asumía el poder absoluto. Por lo tanto, cuando hay dictadura, no había senado, no habían cónsules, no habían asambleas, no habían tribunos de la plebe. ¿Por qué digo no habían? Porque las personas están allí,
pero su poder fue absorbido por el dictador. El dictador no puede en ese momento vetar al dictador. Perdón, el tribuno no puede vetar al dictador. ¿Ya? Muy bien, y cuando acaba la dictadura, que a lo mucho puede durar 6 meses, el dictador tenía que rendir cuentas ante el Senado. ¿Ya? Correcto, así es. El dictador, claro, puede estar 6 meses como máximo, pero si el peligro continúa, pueden extender la dictadura, ¿ya? Pero deben nombrar a otra persona. Pueden nombrar también al mismo dictador, ¿no? Pero es decisión ya de ellos. Muy bien. Listo. Entonces, lo que está en la C también es correcto. Corresponde a la República. Así que la respuesta, en efecto, es la D. Así que muy bien, chicos, los que han contestado la D, Rivera, ¿no? Giles, Castro, Will Romero, Lozano. Ok, sigamos a ver, sigamos. A ver. 3. La 3 nos lleva ya a la Edad Media, al reino franco, el reino de los francos, que sabemos fue un reino bárbaro que nació en el siglo V después de Cristo, cuando caía el Imperio Romano de Occidente, y con el tiempo este reino franco se convirtió en un imperio. ¿Cómo se llamó ese imperio? El Imperio Carolingio. ¿Ya? Muy bien, me están dando ya como clave dedo, vamos a marcarlo por ahí, dedito, ¿ya? A ver, en efecto, ya, los chicos dicen que la D, ujú, ahí está, entonces, ya no tengo duda, vamos a marcar la D. Yo no recuerdo las claves, ¿ah? Confío en ustedes, chicos. Si no hay un borrador, menos mal, arriba. Ya, confiamos. Van a ser nuestros ingresantes en el siguiente examen de admisión de San Marcos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos han puesto? A varios personajes del reino franco. Pipino, Carlomagno, Carlos Martel, Ludovico Pío. El más conocido es Carlomagno, el fundador del Imperio Carolingio. Pipino fue su padre. Carlos Martel fue su abuelo. Y Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, fue su hijo. Así que tenemos acá, pues, todas unas, ¿no? 4 generaciones. El más viejo es Carlos Martel, su hijo Pipino, su hijo Carlomagno, su hijo Ludovico Pío. Muy bien, debajo nos han colocado qué hicieron o qué sucedió cuando ellos fueron gobernantes. Bueno, Carlos Martel no fue rey específicamente, fue mayordomo de palacio, pero pues de todas maneras, ¿qué sucedió cuando él estaba en ese puesto? Muy bien, me dicen que es la D, así que veamos. A ver, empecemos con lo más antiguo, ¿ya? El más antiguo es Carlos Martel, ¿ya? Es el patriarca de todos ellos. A ver, ¿ya? Muy bien, hay más puntos por la respuesta D. A ver, Carlos Martel, a ver, dice 3B. Carlos Martel, siendo mayordomo franco, en efecto, cuando Carlos Martel vivía, el reino franco estaba gobernado por una dinastía llamada Merovingia. A los reyes merovingios se les ha conocido como reyes holgazanes. Entonces, por más que había un rey, el que se encargaba del gobierno en la práctica era el mayordomo de palacio. Y en efecto, Carlos Martel fue mayordomo en el reino franco. Eh, a ver, ¿qué nos dice? Que él apoyó al papado al defender Roma de la amenaza de los lombardos. Mm, no, muchachos. El que peleó contra los lombardos fue Pipino y luego Carlomagno. No fue Carlos Martel. Carlos Martel peleó contra los musulmanes. ¿Ya? Así que voy a borrar acá. ¿Ya? Así que no, muchachos. ¿Ya? A ver, a ver. Entonces,
A Carlos Martel lo relacionamos con la pelea contra los árabes. Esa ha sido pregunta de admisión, ¿no? Carlos Martel se enfrentó a los árabes o musulmanes que intentaron invadir el reino franco. ¿Ya? Recuerda que los árabes musulmanes entraron por Gibraltar, derrotaron al reino visigodo en el siglo VIII y de ahí quisieron conquistar al reino franco. Pero Carlos Martel, como mayordomo de palacio, y gracias a una hábil estrategia de emplear formaciones de infantes armados con picas frente a la caballería árabe, se logró vencer a los árabes en la batalla de Poitiers. ¿Ya? Y de esa manera, los árabes ya no pudieron seguir avanzando por el continente europeo. Se salvó el resto de Europa de caer bajo el dominio árabe o musulmán. ¿Ya? Y le llamaron Martel por su fuerza, pues, en esta batalla de Poitiers. Así que tiene que ser 3 dedos, ¿ya? 3 dedos tiene que ser. Me dicen entonces que la respuesta debe ser beso. Debe ser beso. ¿Ya? Bueno, pues chicos, la pregunta está complicada, ¿no? A ver, entonces, en la B dice 3 dedos, aunque también puede ser la C. A ver, vamos a dejarlo por ahí, ¿ya? Muy bien. Tenemos ahora a su hijo. Su hijo se llamó Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. Pipino el Breve también fue mayordomo al inicio, pero este no se conformó con esto, se convirtió en rey. Y para ser rey tuvo que destronar al rey holgazán Childerico III. Un golpe de estado. Y para que el golpe quede legitimado, ¿sí? En nuestros días, pues, legitimamos los golpes con el apoyo popular. Si el pueblo está de acuerdo, entonces el golpe ha quedado legitimado, no legalizado, sino legitimado. En cambio, en ese entonces, la legitimación lo daba Dios. Así que si el Papa bendecía la coronación de Pipino, entonces el golpe estaba bien. Y para tener el apoyo de la Iglesia Católica, Pipino el Breve auxilió a la Iglesia Católica, que en ese momento estaba amenazada por los lombardos, un pueblo bárbaro que dominaba el norte y el centro de Italia. Así que Pipino, siendo todavía mayordomo, Franco apoyó al papado, es decir, a la Iglesia Católica, defendiendo Roma de la amenaza de los lombardos. ¿Ya? Muy bien, entonces, luego de esto, Pipino se nombró rey, ¿ya? Y le entregó a la Iglesia Católica las tierras que le quitó a los lombardos, los llamados estados pontificios. Y la Iglesia Católica, pues, respaldó, ¿no?, a Pipino el Breve por la ayuda militar y por haberle obsequiado tierras, los estados pontificios. Muy bien. Luego de Pipino el Breve, va a estar su hijo llamado Carlos, que la historia recuerda como Carlomagno. Carlomagno. Y Carlomagno convirtió al reino franco en un imperio, el imperio carolingio. Y además, Carlomagno promovió la educación, promovió la cultura clásica que había decaído pues en Europa occidental con las invasiones bárbaras. Buscó que renazca la cultura clásica. Y para eso pues abrieron escuelas, ¿no? La escuela palatina, las escuelas conventuales, las escuelas parroquiales, etcétera. Así que a Carlos Magno lo relacionamos con propició un renacer cultural en la Alta Edad Media. Esto se observó en un aumento de los estudios artísticos, literarios, jurídicos, litúrgicos. Ahí está. Y eso que Carlos Magno era un analfabeto, pero aún así se preocupó por la cultura. Y después de él gobernó su hijo Ludovico Pío. Ludovico Pío, que va a ser pues llamado así Ludovico Pío, es decir, Luis el Piadoso, piadoso, débil de carácter. Ya a su muerte, pues el proyecto de restaurar la unidad política se truncó. Claro, es decir, Carlomagno había unido gran parte de Europa Occidental, pero Ludovico Pío
pues le entregó el poder a su hijo, a Lotario, pero los hermanos de Lotario lo enfrentaron y al final el imperio carolingio fue partido en tres, ya, a través de la firma del Tratado de Verdún. El imperio carolingio desaparece al ser fragmentado por el Tratado de Verdún en el año 843. Muy bien, entonces ahora sí, tenemos 1B. La única que empieza con 1B es la alternativa B. B. Muy bien, chicos. Un poquito complicada la pregunta, ¿ya? Pero a propósito lo hacemos. Queremos complicar para ser capaces de responder este tipo de preguntas. Ajá. Y ya en el examen de admisión, que viene no fácil, pero digamos un poquito menos, poder lograrlo, ¿no? Porque el que puede lo más, puede lo menos. Muy bien. Entonces ya tenemos respuesta, ¿sí? 12, 3D. Ahí está. Muy bien. Pasemos. 4. A ver, Erasmo de Rotterdam. Esto nos lleva a la Edad Moderna, a los inicios. Así es, cuando se vivía una transformación cultural en el pensamiento, en las artes, en la ciencia, que llamamos pues el Renacimiento. Dentro del Renacimiento está incluido el humanismo. ¿Ya? A ver, me dicen que en la 4 la respuesta es la A. A ver, veamos. A ver, más votos por la A. Ya, les creo entonces, chicos. A ver, muy bien. A ver, entonces lo que aparece en la 4 es un párrafo de una obra de Erasmo de Rotterdam. Ah, no, perdón, hay un comentario sobre Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Más votos por la A. Parece que es la A. A ver. Mm, puede ser la C, me dice un compañero. Ujú. Ah, chicos, le dan bien, ¿ah? Le dan bien. A ver, a ver. Erasmo fue el más brillante difusor del humanismo, de las ideas humanistas, ¿no? Su objetivo central fue tratar de conciliar el dogma cristiano con la sabiduría clásica. Claro, Erasmo era un hombre, un religioso, ¿ya? Era un creyente cristiano, era un católico, ¿ya? Pero él también amaba la cultura clásica, lo grecorromano, ¿sí? Entonces, por un lado tiene la fe y por otro tiene a la razón. ¿Y qué es lo que caracteriza al humanismo? ¿Qué es lo que caracteriza a los humanistas? El querer, pues, conciliar la razón con la fe, pero colocando a la razón en una posición importante, no como habían hecho los escolásticos, colocando a la razón por debajo o al servicio de la fe. No, la razón más bien se antepone a la fe. Uy, tenemos debate porque me plantean que también puede ser dedo, ¿ya? Falta que digan la B nada más. Muy bien. Y esto ha sido pregunta de San Marcos, o sea, lo que se está planteando acá, ¿ya? Que los humanistas, en efecto, van a lograr una verdadera síntesis entre lo cristiano y lo clásico en este humanismo. Muy bien, dice que en su obra más importante, El elogio a la locura, criticó duramente algunos aspectos de su sociedad. Recuerda que él vive en una sociedad feudal, una sociedad pues, con un pensamiento escolástico, una sociedad donde pues los sacerdotes tienen una doble moral, ¿no? Por un lado aparentan ser, ¿no? Por otro lado son distintos, y los reyes y la ignorancia, pues él critica, casi todo criticó, ¿no? En particular va a criticar la crisis moral de la Iglesia Católica, la crisis moral. Así es, que la Iglesia pues había caído en corrupción,
¿ya? Pero a pesar que él critica a la Iglesia Católica, Erasmo no rompió con la Iglesia Católica, no lo hace. Y mira que él vive en los años en que vivió también Martín Lutero. Martín Lutero era otro monje, católico también, ¿sí? De Alemania, ¿no? Erasmo es de Rotterdam, Países Bajos. Martín Lutero en ese mismo tiempo, en Alemania, a pesar que era monje también, él sí rompió con la Iglesia Católica. Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. En cambio, Erasmo se mantuvo dentro del catolicismo. Había criticado a su iglesia, pero no rompió con ella. Se considera que con ello preparó el terreno para la Reforma Protestante. Claro, el humanismo, los humanistas como Erasmo, al criticar ¿ya? La crisis moral de la Iglesia Católica, al criticar la sociedad de su tiempo, pues influyeron en hombres como Lutero, Calvino, para que la reforma protestante se dé. Recordemos que esta reforma protestante, pues, fue un movimiento que rompió la unidad cristiana en Europa Occidental. Ahora ya no son católicos todos los de Europa Occidental, ¿no? Ahora habrán también protestantes, sean luteranos, calvinistas o anglicanos y otros más. Muy bien, sin embargo, nunca se adhirió, nunca se unió a la reforma protestante. ¿De qué podemos afirmar? A ver, Erasmo difundió las ideas del humanismo, pues hasta aquí está bien. Dice a través de la imprenta, a través de la imprenta. En el texto no menciona la imprenta. ¿Podemos sobreentenderlo? Mm, Pues el texto anterior nos dicen, ¿no? Mm, A ver, entonces mi problema con la A es que dice a través de la imprenta y en el texto no se menciona, ¿no? Ello. A ver, criticó todos los aspectos de la sociedad en que vivía. Criticó todos los aspectos. Pues él criticó todo. Pero en el texto dice, criticó algunos aspectos de su sociedad, particularmente la crisis católica. Criticó todos. Esta palabra causa conflicto. Buscó conciliar el cristianismo con la cultura greco-romana. A ver, me dicen que puede ser a ver, buscó conciliar el cristianismo, el dogma cristiano, con la cultura greco-romana, que es la sabiduría clásica. Sí, buscó conciliar, acá dicen, él, como los demás humanistas, buscan conciliar eso. Y está en el texto, está en el texto. Ajá, está en el texto, casi expresamente, solo que se ha reemplazado cultura greco-romana por sabiduría clásica y cristianismo por dogma cristiano. La D es considerado un precursor de la reforma protestante. Yo no lo considero un precursor. ¿Saben por qué? Porque para ser precursor tienes que ir en esa línea. Y Erasmo no se unió a la reforma, Erasmo no rompió con la Iglesia Católica. ¿Ya? En cambio, los verdaderos precursores de la reforma protestante fueron, ¿recuerdas? Wycliffe y Hus, se escribe Hus. Ellos, Hus y Wycliffe, fueron los precursores de la reforma porque 100 años antes de Lutero y Calvino habían criticado fuertemente a la Iglesia Católica y habían roto con la Iglesia Católica. Pero lo que ellos intentaron hacer fracasó, por eso precursores. En cambio, lo que hicieron Lutero y Calvino 100 años después, en el siglo XVI, triunfó, crearon nuevas iglesias cristianas. Por eso, considerarlo un precursor me parece complicado. En todo caso, como dice el texto, es considerado un hombre con cuyas ideas, pues, influyó en los protestantes, influyó para que sea la reforma protestante, pero un precursor um, ya tiene que seguir el camino, como su nombre lo dice, precursor.
aquel que con anticipación ya señala el camino a seguir, pero él no rompió con la Iglesia Católica. Por eso, muchachos, de las cuatro alternativas, la que mejor me parece es la C. Los peros con la A, la B y la D, pues es que no están expresamente en el texto y la pregunta dice del texto. Así que estoy obligado a usar el texto. Eh, muy bien. A ver, entonces chicos, me parece que ya, ya hemos estado en, hemos entendido de otra manera las preguntas, ¿ya? Pero acá saludamos pues a Will Romero, ¿no? A Omar Fierro, que han considerado también pues la C. Vamos a continuar. A la última de esta parte, a ver. No, yo, estamos con la reforma católica o la contrarreforma. Es decir, la reforma religiosa se divide en dos movimientos. La reforma protestante o protestantismo, que es la crítica, la lucha contra la Iglesia Católica, eso lo hicieron Lutero, Calvino, Enrique VIII, y por otro lado está la Reforma Católica, llamada también Contrarreforma, que lo hace la misma Iglesia Católica para defender sus creencias, para defender el poder del Papa, para defenderse de los protestantes. ¿Ya? Entonces, aquí en la número 5 tenemos que ir en la línea de los católicos. ¿Ya? Me dicen que la respuesta es la B. ¿Eso? A ver, nos dice, nos explican qué es la reforma. Muy bien, lo que nos pide es afirmaciones correctas sobre la contrarreforma. A ver, lo correcto, ¿ah? A ver, hay más puntos para la respuesta B. A ver, muy bien. A ver, la contrarreforma es la reacción católica contra el avance del protestantismo, contra el avance de la reforma protestante, de luteranos, calvinistas. Sí, es una reacción. Claro, por algo se le ha llamado la contrarreforma. Muy bien, entonces tenemos punto 1, ya, todavía no tenemos clave, aunque los chicos me siguen diciendo que es la B, ya, vamos a marcarla, confiando, chicos, confiando. A ver, 2. El líder político de la contrarreforma fue el rey Felipe II de España. A ver, cuando se dio la contrarreforma, ¿quién era el rey de España? Pues en España se encontraba el rey Carlos V, también llamado Carlos I. Sí, el nombre a Carlos I en España, en Alemania le llamaban Carlos V, ¿ya? Pero él está en los inicios, cuando se convoca al Concilio de Trento, pero luego, y para hacer respetar lo que se acordó en el Concilio de Trento, pues va a estar Felipe II, en efecto, gobernando España, rey de España. Felipe II, en efecto, es el rey que más va a promover la contrarreforma. Así que es el líder político, sí, líder político, ya que líder religioso era pues Paulo III, luego Paulo IV, los papas de ese momento. Líder político pues era aquel rey que va a respaldar a la Iglesia Católica en esos años, buscando a Felipe II que su España y su Portugal, del cual también fue rey, y de sus colonias como Perú, pues se mantengan en la línea católica. Por algo Felipe II abrió aquí en Lima una inquisición, ¿ya? Viviendo pues este contexto de la contrarreforma. ¿Sí? Para eso Felipe había enviado a un virrey, recordarás, llamado Francisco de Toledo. Muy bien, entonces sí, ahí está Felipe II. Si hubieran puesto Carlos V, estaría bien también, ¿ya? Pero Felipe II es el que está más en este tiempo de la contrarreforma. En cambio, Carlos V está más en el tiempo de la reforma protestante.
enfrentando a los luteranos allá en Alemania. 3. El Concilio de Trento, esta reunión que convocó el Papa Pablo o Pablo III en Trento para poder definir, pues, los dogmas del catolicismo. Los dogmas son, pues, los principios, ¿no?, básicos de esta religión. Recuerda que había una discusión dogmática en ese tiempo, ¿ya? Claro, por ejemplo, si eran válidos los 7 sacramentos que los católicos han planteado, ¿no? Los protestantes, Lutero, Calvino, decían no son válidos los sacramentos, excepto el bautismo y la comunión. Hay discusión sobre la Biblia. ¿Quién debe interpretar la Biblia, no? Pues la Iglesia Católica defiende la interpretación por la misma Iglesia a través de sus sacerdotes. Y los protestantes van a defender la libre interpretación de la Biblia. Es decir, cada creyente debe poder interpretar la Biblia. Así que había todo un debate, había distintos planteamientos. Lo que se planteó en el Concilio de Trento es mantener los dogmas del catolicismo. Siguen siendo 7 los sacramentos. La Biblia debe seguir siendo interpretada por la Iglesia, ¿ya? Para la salvación se requiere fe y buenas obras. Entonces, lo que hizo el Concilio de Trento no fue cambiar las creencias católicas, sino fue ratificar las creencias. Entonces, aquí está mal esto de cambió. La Iglesia Católica no cambió sus creencias, no, ¿ya? Así es, por eso un católico hasta el día de hoy, ¿qué cosa recita aparte del Padre Nuestro y el Ave María? Recita un credo en el cual él, pues, señala que cree en todo esto que son los dogmas del catolicismo. ¿Sí? Si saben el credo, pues ahí está, ¿no? Todos los dogmas católicos. Un evangélico, un protestante, no recita el credo, ¿no? Ok, entonces, en la Contrarreforma lo que se hizo fue, eh, afirmar en sus creencias, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Ya sale? A ver, uno, 2, la 3 no está, muy bien. Acá está la 3, así que la respuesta sí es la B, muchachos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahí está. ¿Ya? El líder religioso fue el Papa León X. León X estuvo cuando empezó la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, en 1517, publicó las 95 tesis criticando las indulgencias. Ahí estuvo el Papa León X para enfrentar a Lutero, aunque no pudo controlarlo. Lutero rompió con él, fundó su iglesia. León X ya no está para la Contrarreforma, sino el Papa Pablo III, Pablo IV. La Inquisición es reorganizada como el tribunal, ¿ya?, del Santo Oficio. ¿Sí? El nombre que ahora va a utilizar la Inquisición es el de Tribunal del Santo Oficio. Así le llamaron a la Inquisición que se abrió en Lima, por ejemplo, Tribunal del Santo Oficio. ¿Cuál es su tarea? Pues perseguir a los herejes. Y en este contexto, ¿quiénes son los herejes? Pues los protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos. Así que en España y otros lugares que se mantuvieron en el catolicismo, la Inquisición va a ser un arma, ¿no?, de presión para evitar el avance protestante. ¿Ya? Muy bien, su finalidad fue perseguir a los seguidores de la Reforma, a los reformistas o protestantes. Eso es correcto. Bien, chicos, entonces hemos recordado, ¿no?, estos puntos que corresponden a eh, el tema pasado. Ahora nos ubicamos con las revoluciones burguesas. Muy bien, este material es el que vamos a responder ahora. Ahí está. ¿A qué le llamamos revoluciones burguesas? Pues a todas estas transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, promovidas por la burguesía entre los siglos XVII al XIX.
Dentro de las revoluciones burguesas se encuentra la Revolución Inglesa, la Ilustración como una revolución intelectual, la independencia de las 13 colonias, la primera revolución industrial. También está toda la revolución industrial, pero por la separación que hemos hecho, únicamente vamos a recordar el día de hoy la primera revolución industrial. Está la Revolución Francesa, considerada la más grande de las revoluciones burguesas. Y dentro de la Revolución Francesa está el Imperio Napoleónico. ¿Ya? Así que vamos a repasar estos temas a través de estas preguntas. Muy bien, entonces tenemos a la primera, la Revolución Inglesa. ¿Ya? A ver, me están dando ya claves. A ver, me dicen, uy, debate, debate. La C y la D. La C y la D. A ver, ya, voy a leerlo porque ya estas preguntas fueron hechas hace ya muchos días atrás y ya no me acuerdo. ¿Ya? A ver, la C, punto para la C. Ajá, ahí está. A ver, veamos. Lo que nos piden es, ¿cuál es la causa política de la Revolución Inglesa? ¿Ya? Muy bien, se sugiere, claro, leer toda la pregunta para ir recordando, la Revolución Inglesa, claro, eso es parte de la historia de Gran Bretaña entre los años tal, muy bien, ¿no? Pero pues si conocemos el tema, ¿ya? Y queremos ahorrar unos segundos, o vamos a la parte final, la causa política de la Revolución Inglesa, ¿ya? Muy bien, creo que ya hay un consenso, chicos, ya mayoritariamente dicen que es la C. A ver, ¿qué dice la C? El afán de la burguesía inglesa por establecer el parlamentarismo, correcto, muchachos, la C, de acuerdo. A ver, en este tiempo, en Inglaterra, hay un debate, digamos. Hay dos líneas. Está el absolutismo, es decir, darle al rey todo el poder, ¿ya? En este tiempo estaban los reyes Estuardo, como este Carlos I, o no se menciona a Jacobo II, Jacobo I, etcétera. Y la otra línea es el parlamentarismo, es decir, darle el mayor poder al parlamento, porque el parlamento es una expresión más real, digamos, del poder o de la sociedad, porque ahí están los representantes de la sociedad en el parlamento. Y si le vamos a dar el poder al parlamento, ¿qué va a pasar con el poder del rey? Pues va a quedar muy reducido. Así que Inglaterra se debatía entre el absolutismo y el parlamentarismo. Por eso, en la segunda parte del siglo XVII, se van a dar dos revoluciones inglesas. Una que tuvo como año central el año de 1648, año en el cual un rey llamado Carlos I fue derrotado por el Parlamento y al año siguiente fue decapitado. Y la otra fue la Revolución de 1688, conocida como la Revolución Gloriosa, en el cual otro rey llamado Jacobo II fue derrotado por el Parlamento nuevamente. Ya Jacobo II logró huir a Francia. El Parlamento llamó a su yerno, Guillermo III, que estaba en Holanda, y llamó a su hija, ¿no? Que estaba casado con Guillermo, para que sean los nuevos reyes de Inglaterra. Y estos reyes se comprometieron a aceptar los cambios políticos que la revolución había establecido. Entonces, de 1688 y hasta el día de hoy, ¿cómo es el régimen político de Inglaterra o Gran Bretaña o Reino Unido, como quieras llamarle? Pues lo que existe allí es una monarquía parlamentaria. Es decir, triunfó el parlamentarismo. Cuando San Marcos preguntó, le llamó a esto monarquía constitucional. No es lo mismo monarquía constitucional y monarquía parlamentaria, no es lo mismo,
dirán pues los politólogos, pero ya, mm, por ahí van, ¿no? Por ahí van. ¿Ya? La idea es que la monarquía absoluta fue totalmente descartado, volviéndose Inglaterra un ejemplo para las demás monarquías europeas, que eran monarquías absolutistas. ¿Ya? En cambio, Inglaterra eliminó el absolutismo y estableció el parlamentarismo. Correcto, Urco, ¿no? Para recordar la monarquía parlamentaria, decimos esta frase: el rey reina, pero no gobierna. Y así hay reyes que son más, digamos, símbolos, pero no gobernantes. Desde ese tiempo, 1688, desde Guillermo III, hasta pues la actualidad, hasta la actualidad, ¿sí? Con la reina Isabel II. Muy bien, entonces la C. La A podría ser causa, por supuesto. O sea, el hecho de que las ciudades hayan crecido, ¿qué nos dice? Que la burguesía, es decir, los empresarios de esas ciudades también han crecido y van a luchar por tomar el poder. Pero como nos pide causa política, y el progreso de una ciudad es una cuestión económico o social. El respaldo del pueblo a la centralización del poder real. Cuando hablamos de centralización del poder, estamos hablando de el absolutismo. Una característica de la monarquía absoluta es la centralización. Ajá, como cuando Luis XIV, un rey de Francia, de esta misma época, dijo: el Estado soy yo, soy yo. ¿Ya? Entonces, centralización, pues, 100%, ¿no? Esa frase. El pueblo no respaldó eso, al contrario, el pueblo respaldó el parlamentarismo, ¿no? Eh, pues en comparación al absolutismo, que genera el despotismo, es decir, el abuso del poder, los ingleses aceptaron el parlamentarismo. ¿Ya? En la D, claro, habían diferencias entre los nobles y los burgueses, ¿cierto? Muchos nobles querían a un rey todopoderoso, donde ellos sean sus aliados. Y los burgueses dijeron no, ¿ya? Pero esta alternativa D también nos habla de una diferencia social. Y la pregunta dice política. Política. ¿Ya? Muy bien. Al final, los nobles, ¿qué tuvieron que hacer? Abandonar el proyecto absolutista y aceptar el parlamentarismo, con la condición de que hay un rey. ¿Por qué? Porque si hay rey, hay nobleza. Hasta el día de hoy, en el Reino Unido, hay condes, duques, marqueses, ¿sí? Hay condesas, marquesas, porque existe la monarquía parlamentaria, pero monarquía. En cambio, el otro proyecto más radical era la república, donde no hay reyes, y si no hay reyes, no hay nobles. Así que llegaron a un acuerdo. Ya, ni la república ni la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria. Y así burgueses y nobles se van a mantener, pues, en la política inglesa hasta hoy. ¿Sí? Porque todavía hay nobles. Yo soy el duque tal, ¿no? Dirá algún inglés que, aparte de tener negocios, tiene pues un título de nobleza del cual se siente orgulloso, ¿no? Bueno, nosotros creemos que somos iguales, así que un título de nobleza no lo hace distinto, ¿no? A ver, muy bien. Entonces, ahí está la primera revolución burguesa, la de Inglaterra, que ha triunfado, como hemos visto. En cambio, Francia, España, Rusia, etcétera, eran monarquías absolutistas, ¿ya? Y las burguesías de esos otros países miraban a Inglaterra y decían: hay que establecer también la monarquía parlamentaria en nuestros países, o la república, pensaban los más radicales. Entonces, en el siglo XVIII aparecen pues intelectuales en Francia y en otros lugares que van a proponer hacer cambios también en sus reinos. Aparecen los filósofos de la Ilustración. Nos ubicamos en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué le llaman siglo de las luces? Porque en este siglo aparecieron una serie de pensadores, de filósofos, que van a ser iluminados por la razón.
¿Ya? Acá influye la doctrina o la corriente filosófica del racionalismo. A ver, me dicen que la respuesta en la 2 es la B. La B. Hay muchos votos por la B, aunque también hay un voto por dedo. A ver, veamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos recordando el siglo de las luces, o ilustración, o iluminismo, una corriente filosófica, intelectual, política. Muy bien. ¿Qué caracterizó a la ilustración? Es lo que nos plantean. A ver, más puntos para la B, ¿ya? De beso. A ver, veamos. La ilustración benefició los intereses de la burguesía. ¿Verdadero o falso? ¿Es correcto o no? Pues sí, por algo hemos llamado desde el inicio una revolución burguesa esto, una revolución en el aspecto intelectual, en el aspecto cultural, ¿no? En el pensamiento, una transformación, ¿no? En el pensamiento. Sí, la ilustración fue un movimiento burgués. La burguesía, a través de este movimiento, pues va a criticar a los reyes absolutistas, a la nobleza feudal, va a criticar pues el orden estamental que existía en este tiempo, la falta de libertades que había en ese entonces, las persecuciones religiosas, etcétera, ¿no? Ah, con eso ya salió la respuesta. A ver, entonces, si la ilustración fue un movimiento burgués, ¿ya? Si es la uno, bueno, todavía está la A. Todavía está la A, ¿no? Ya. A ver, entonces, ahí está. ¿Y qué esperaba la burguesía a través de la ilustración? Pues transformar la política, la economía y la sociedad de sus respectivos países para ellos poder estar en el poder político, para que ellos puedan realizar sus negocios, ¿ya? Sus comercios, su banca, sin la intromisión del Estado, ya que ellos van a reclamar libertad económica en esta ilustración. Puedan practicar sus creencias religiosas sin ser, pues, criticados o perseguidos, ya que van a defender también la libertad religiosa y así, o van a querer cambiar la sociedad para que no exista una sociedad estamental donde hay grupos cerrados, sino una sociedad libre donde uno pueda ascender, progresar. La idea del progreso nos lo trae la ilustración. Bien, a ver, la ilustración se caracterizó por la defensa del principio del providencialismo. No. ¿Qué es el providencialismo? Pues nosotros lo hemos, entre sus distintos, entre sus distintos significados, hemos tomado el providencialismo como eh, una característica de la monarquía absoluta en la cual un rey se, eh, digamos, entrometía en los asuntos de la religión, en los asuntos de la iglesia, ¿ya? Así es. Es decir, el poder del rey ahora llega inclusive a ser un poder religioso, ¿ya? San Marcos también nos ha preguntado por estas cosas que llamamos regalismo y a ver qué nos recuerda, en efecto, la idea de que hay personas predestinadas a tener poder y otras no, ¿ya? Es un concepto protestante de los calvinistas. Y el provincialismo también nos lleva a otra idea, a la idea de que el origen del poder del rey es Dios. El poder viene de Dios. Ajá, así es. Le podemos llamar también a esto el derecho divino de los reyes. Entonces, esto se defendió en el absolutismo, ¿ya? Muy bien. En cambio, en la ilustración se combatió esta idea. Se planteó más bien el, la soberanía popular. El poder emanaba del pueblo.
¿sí? Esto lo plantearon John Locke, Rousseau y otros filósofos de la Ilustración, planteando que el poder emanaba del pueblo a través de un contrato social, que es lo que se acepta hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y ese contrato social se evidencia a través de una constitución. Y actualmente el debate, pues, como escuchamos ayer, ¿no? Bueno, no escuché todo, supongo que mencionaron eso, es sobre también cambiar o no la constitución actual. Así que el punto 2 no va. Ya tenemos respuesta, muchachos. Confirmado el A B que ustedes mencionaban. Ahí está. La Ilustración, por supuesto, que cuestionó el Estado absolutista, ya que la Ilustración pretendía un cambio político, en vez del Estado absolutista, una monarquía parlamentaria o constitucional o una república, ¿ya? Pero todas estas formas de gobierno orientadas en torno al liberalismo, ¿ya? Es decir, que tengan las libertades individuales como un objetivo, como una finalidad. El Estado en defensa de las libertades individuales. Es lo que la Ilustración, pues, promovió en este tiempo. Los reyes no quisieron hacerlo. Por eso estalló la Revolución Francesa y otras revoluciones más adelante. Mantener el espíritu racional y crítico. Sí, la Ilustración ya nos trae un espíritu racional y crítico, pero no contra el capitalismo, ya, sino contra el feudalismo, contra lo antiguo. Por algo le llamaron antiguo régimen al feudalismo, ¿no? Y proponía un nuevo régimen, un régimen capitalista, liberal, era lo que la Ilustración defendió. Así que pues el punto 5 está mal porque dice que criticaron al capitalismo, criticaron al feudalismo. Defendieron el principio de equilibrio de poderes. Sí, esto nos lleva a recordar a Montesquieu o Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, donde él va a defender, en efecto, la separación de poderes para evitar el absolutismo, ya que el poder va a estar repartido entre distintas personas, los que están en el ejecutivo, en el legislativo y los que están en el poder judicial. Muy bien, entonces ahí está. Les recuerdo que el tema ilustración ha venido bastante en los últimos años de examen de San Marcos. Así que es un tema a repasar bastante, ¿ya, muchachos? La Revolución Inglesa ha venido hace tiempo que no viene, ¿no? La ilustración es un tema frecuente, ¿eh? Así que repasen, por favor, los filósofos, muy bien, sus obras, ¿ya? Ok. Seguimos con la ilustración, entonces, qué bueno. Un movimiento intelectual en el siglo XVIII, muy bien, promovido por intelectuales franceses, mayormente. Franceses fueron pues Montesquieu, Voltaire, o también, ¿no?, economistas como Quesnay, Gournay, o la enciclopedia donde estaban pues Diderot, D'Alembert, todos ellos franceses. Sin embargo, a ver, nos dice, ¿ya?, que también se dio el aporte de intelectuales ingleses, tanto para el liberalismo político, es decir, decirle al Estado que el Estado no puede ser absolutista, tiene que ser un Estado pequeño y al servicio de los individuos, y liberalismo económico, el Estado no puede estar controlando la economía, regulando el mercado, el mercado se regula solo, ¿no? Pues, a ver, entonces, ingleses que aportaron en este tiempo, siglo XVIII, a la transformación intelectual. A ver, me han dicho que puede ser la A de Aliaga. Ya vemos a alguien que va a votar por Rafael. Y otros me dicen que es la B de esto. Ya, ya. Eh, yo sí quiero el país, por si acaso, ¿no? Me han puesto por ahí.
sáquenme del país, ¿no? Bueno, sí, pues, a menos para que me vacunen, ahí vuelvo. A ver, la A o la B, lo que he planteado los chicos, a ver, ¿cuál es? Ujú, ingleses. A ver, a ver. ah, lamentablemente, chicos, la B no puede ser, porque la B aparece Rousseau. Y este filósofo nació en Ginebra, nació en Suiza, ¿ya? Y trabajó con los franceses, pero él es de Suiza, no es inglés. Creo que el nombre, Rousseau, no suena mucho a inglés, ¿no? Correcto, Omar, ¿ya? Ah, entonces la B de Verónica, dicen por ahí otros, ¿ya? Bueno, no puede ser, ¿no? La B de Verónica, la hemos descartado, es la A, ¿ya? A ver, claro, porque ¿quiénes aparecen acá? Aparece John Locke, considerado el padre del liberalismo, el padre del liberalismo político. John Locke es un inglés que vivió en tiempos de la Revolución Gloriosa en Inglaterra y él ya plantea estos conceptos de soberanía popular, contrato social, separación de poderes. Él, con sus ideas, pues aportó para que Inglaterra se vuelva una monarquía parlamentaria, con sus escritos. Muy bien, digamos que él es el papá de todos estos filósofos de la Ilustración, porque aquí empiezan las ideas. Y Adam Smith también es un inglés, ¿ya? Claro, y Adam Smith, con la riqueza de las naciones, pues aportó también para el liberalismo económico, en defensa, pues, ¿no? De un Estado que no regule el mercado, que el mercado se autorregula, que la mano invisible, que la ley de oferta y demanda, que ustedes pues manejan mejor que yo, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es la A. Ahí está. Vincent de Gournay es un economista francés de la escuela fisiócrata, a diferencia de Adam Smith, que es de la escuela liberal o clásica. Y Jacques Necker, Necker fue un economista también francés que fue ministro del rey Luis XVI. Con Necker empezó la reforma, perdón, la Revolución Francesa. Cromwell, Newton, sí fueron ingleses, pero Cromwell, uh, digamos, no es tanto un pensador, sino un hombre, ¿no?, de política. Él enfrentó al rey Carlos I de Inglaterra en la Revolución de 1648. Newton, bueno, hizo aportes, ¿no? Sabemos, con sus leyes de gravitación universal, hizo avances científicos, es cierto. Sus ideas están vinculadas con la ilustración, sí, pero ya lo que está al costado no corresponde, ¿no? Lo de Gurnay. Cuatro, a ver, vamos a la cuatro. A ver, más sobre la ilustración, qué bueno. A ver, hombre del siglo XVIII, el siglo de la ilustración, el siglo de las luces, como Quesnay, ya, disculpen si no pronuncio bien, ya, yo no sé ni francés, ni inglés, a las justas castellano. A ver, hombres como Quesnay, Rousseau, Turgot, ya, Voltaire, Diderot, eh, Montesquieu y otros más, dice, tuvieron en común, ¿qué tuvieron en común? Ya, ya, tampoco sé alemán, señorita Núñez, tampoco, ya. Eh, pues, ¿qué tuvieron en común? Es decir, miren, hubo una obra que publicaron los franceses donde reunieron para publicar esta obra a los intelectuales de la época, economistas, ¿no?, filósofos, expertos en diferentes materias, ¿ya? Para que ellos coloquen sus ensayos, sus, ¿no?, aportes en esta gran obra que va a difundir el conocimiento en este tiempo del siglo XVIII. ¿A qué obra me estoy refiriendo? Pues a la máxima obra del siglo de las luces, la enciclopedia. Ah, ya, me están diciendo que la respuesta es la C. Ahí está la enciclopedia. Correcto. Todos los hombres que están allí
aportaron con publicaciones para la enciclopedia. Así es, ¿ya? Y muchos otros más, ¿no? Aquí faltan, pues, más intelectuales de la época, ¿no? Ajá, claro. Si tus profesores, pues, hubieran estado en ese tiempo, seguramente los hubieran llamado también para que publiquen, ¿no? En la enciclopedia. A mí sí no, porque, bueno, pues yo soy humilde, ¿ya? Pero, pues, a los demás seguramente, ¿no? Para historia del Perú, ¿no? Química, ¿no? Física, seguramente, ¿no? Muy bien, entonces marcábamos la C. A ver, me habían planteado como posibilidad la D o la B de Vizcarra. A ver, la D, a ver, dicen la D que ellos criticaron la monarquía francesa, seguramente criticaron la monarquía francesa porque era una monarquía absolutista, pero la monarquía inglesa, para el siglo XVIII, la monarquía inglesa es una monarquía constitucional, perdón, una monarquía parlamentarista. Y más bien era uno de los modelos a seguir. Por ejemplo, Montesquieu, ¿ya? O Voltaire, ellos querían que el modelo inglés se traslade a Francia, que Francia sea una monarquía de ese tipo. Así que no, no todos criticaban la monarquía inglesa. ¿Ya? ¿Por qué no la ve? Ya, a ver, me preguntan por qué no la ve. Dice que ellos pertenecieron a la escuela económica de la fisiocracia. Ah, recuerdo saber economía, chicos. En este tiempo hay dos escuelas. Escuela eh, liberal de Adam Smith y la escuela fisiócrata, la fisiocracia, de quienes estaban en esta escuela, estaban franceses como Quesnay y otro que no lo veo, arriba lo pusieron, Gournay. Este Gournay que dijo dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Entonces, ellos defienden, representan la escuela fisiocrática. Uh-huh. Eh, pues la fuente de la riqueza es la tierra, la agricultura, ¿no? Lo que planteaban ellos. Pero aquí no todos van a compartir las mismas ideas, ¿no? O no todos van a ser parte de la escuela fisiocrática. Por eso no puedo decir que todos pertenecieron a la escuela fisiocrática, ¿no? Acá no todos los que están acá son economistas de esa rama, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso no podemos marcar la B. La A, haber liderado la Revolución Francesa, pues ellos son pensadores que estuvieron años atrás planteando estos conceptos de libertad económica, de libertad política, de separación de poderes, etcétera, pero ellos no estuvieron peleando en sí en la Revolución Francesa, ¿no? Es como historia del Perú diferenciar pues a los ideólogos precursores, ¿sí? Como Vizcardo, Guzmán, y los próceres, es decir, los líderes de la independencia, ¿no? Estela, San Martín, Bolívar, hay que diferenciarlos. Muy bien, continuamos en la 5. La 5 ya nos lleva a otro tema. A ver, el Tratado de París de 1763, también llamado Tratado de Versalles. Este tratado puso fin a la Guerra de los 7 años, guerra por la cual Inglaterra derrotó a Francia, derrotó a España y colonias, ganó colonias. En América del Norte, Francia tuvo que entregarle a Inglaterra la mitad de Luisiana, que era su colonia, y tuvo que entregarle también Canadá. Y España, derrotada por Inglaterra, tuvo que entregarle Florida. Y así como nos lo plantea esta pregunta, Inglaterra se alzó con la victoria, incrementó sus posesiones de ultramar, sobre todo en América del Norte, ¿ya? Así donde la principal adquisición probablemente fue Canadá.
para Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Que fueron 7 años de guerra, en tierra, en mar, y esto le costó a Inglaterra, de tal manera que las arcas quedaron exiguas. Es decir, hay un, pues, hay una, eh, hay unos gastos, ¿sí? Hay unas deudas que hay que ver cómo cubrirlas, ¿sí? Hay un déficit en las cuentas del reino inglés. Frente a ese déficit, frente a esa necesidad de cubrir lo gastado, pues, ¿qué es lo que hizo Inglaterra? Es lo que nos pregunta. A ver, los chicos nos dicen que es la cita, la C, la C. Muy bien, ahí está, la C. ¿La C de quién? ¿De qué candidato con C? Ah, Ciro Gálvez, que está con 0.001, creo. No importa, candidato. A ver, entonces dicen la C, los chicos. Esto llevó a Inglaterra entonces ¿a qué? A incrementar los impuestos a sus colonias en América del Norte. Claro, recuerda que va a aplicarse esto del impuesto al té, el impuesto al papel sellado o timbre, o también van a haber restricciones comerciales, como un monopolio de la venta del azúcar por parte de Inglaterra a las 13 colonias inglesas. ¿Ya? Muy bien. A ver qué nos anotan los chicos. La C, ya, pero ¿qué tiene que ver la C con Porky? Mm, ya, bueno, ya, a ver, entonces, hecho que es considerado eh, esta cuestión tributaria, considerado como la causa principal que provocó la independencia de las 13 colonias a fines del siglo XVIII. Está bien, correcto, es la C. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí está. A ver, ¿alguna duda? A ver, creo que no, todos dijeron la C, así que considero que no. Todos están de acuerdo. Y hasta ya se han mandado con la 6, ya se mandaron con la 6. Muy bien, chicos. Otro de los temas que ha venido ya en los últimos años es independencia de las 13 colonias, el nacimiento de Estados Unidos. Así que repasar también este tema. A ver, me dice que en la 6 es la B de Bazán, de Sigrid. Ya, a ver, vamos a la 6. Entonces, los habitantes de las 13 colonias le dijeron a Inglaterra, usted no puede obligarnos a pagar estos impuestos. ¿Por qué no? Porque en el Parlamento donde se aprobaron estas cosas, nosotros no tenemos representantes. No hay tributos sin representantes, dijeron los habitantes de las 13 colonias. Inglaterra dijo, ¿qué cosa? Colonias nos están ordenando qué hacer. Empezó la guerra. Y durante la guerra, pues, los representantes de las 13 colonias se reunieron y se declararon independientes, naciendo Estados Unidos. En la pregunta 6, lo que tenemos que saber es en qué reunión estos representantes ya van a hacerse independientes, o en todo caso, ver la correspondencia de lo que acá aparece. A ver, vamos a jugar con las alternativas, ¿ya? A ver, en la A dice el primer Congreso de Filadelfia. Bueno, ya por el año ya no corresponde. El primer Congreso es en 1774, pero ¿quién va a recordar fechas, no? A ver, para que esté bien la A, la segunda parte tiene que corresponder. Y ocurre que en el primer Congreso de Filadelfia, los representantes de las 13 colonias no le declararon la guerra a Inglaterra. No, ¿ya? Es que ni siquiera eran un nuevo estado como para declarar la guerra a otro estado. Tenían que declararse independientes y recién pueden declarar la guerra. Así que por eso la A no puede ser, ¿no?
¿Ya? Tercer congreso, pues no hubo tercer congreso. Primero y segundo nada más. Yo recuerdo que antes, en los manuales de la PRE, aparecía tercer congreso, aquel que hizo la independencia de Estados Unidos. Y actualmente ya no aparece el tercer congreso. Qué bueno, ¿no? Porque había un error en ese tiempo. ¿Ya? La respuesta es la B, como seguramente los chicos me han contestado. Muy bien, la B, ahí está. ¿Ya? Muy bien, así es. En ese año, el segundo Congreso de Filadelfia, que sesionó entre el 75 y 76, pues tomaron la decisión de firmar el Acta de Independencia. Ujú. Con Thomas Jefferson, con Benjamin Franklin, ¿sí? Con John Adams, los padres de la independencia norteamericana, junto con George Washington también, aunque Washington no firmó el Acta de Independencia. Eso preguntó la UNI, me parece, ¿no? Washington no estuvo en la firma de la independencia. Muy bien, entonces con esto nace Estados Unidos, por supuesto, con el Acta de Independencia. Por algo ellos celebran su independencia los 4 de julio, porque un 4 de julio de 1776 se firmó el Acta de Independencia. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí estuvieron los representantes de las 13 colonias y Washington no era un representante de las 13 colonias. Él, sin embargo, fue llamado para ser el jefe de las fuerzas militares que van a luchar contra Inglaterra. ¿Ya? Y ahora sí que se han declarado independientes, ¿qué pudieron hacer? Declararle la guerra a Inglaterra. Y Washington se encarga pues, de llevar a cabo dicha guerra. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Marcamos entonces beso. Vamos a la siguiente, ¿ya? Muy bien, continuemos, chicos. Continuemos. 7. La C. A ver, ya me dicen la respuesta. A ver. Esto nos lleva a otra revolución, podemos llamarle, la revolución agraria, que se dio en el siglo XVIII, a principios del siglo, en Inglaterra, y que luego se extiende a otros países. Cuando estudiamos nosotros a la revolución agraria, lo hacemos normalmente como un antecedente de la revolución industrial. ¿Ya? ¿En qué consistió esa revolución agraria que Inglaterra vivió en ese entonces? Consistió en introducir en la agricultura inglesa técnicas que van a hacer más productiva su agricultura, como la técnica Norfolk o rotación de cultivos, de tal manera que alternando cultivos, un año cultivamos un cultivo distinto, ¿no? Al año siguiente otro y otro, podemos hacer que la tierra pueda seguir produciendo y no como antes, que repetíamos el mismo cultivo y gastábamos los mismos nutrientes de la tierra y al final teníamos que dejar un año descansando la tierra. Entonces, con nuevas técnicas como la rotación de cultivos o introduciendo tecnología, ¿ya? O conocimientos agrónomos o trayendo abono de otras partes que haga más productiva la tierra, etcétera, se modernizó la agricultura. Uh-huh. Muy bien, y para esto la burguesía intervino. En Inglaterra se dieron leyes de cercamiento. Estas leyes permitieron que la tierra se convierta en propiedad privada de la burguesía, surgiendo los grandes latifundios en Inglaterra. Muy bien, y estos burgueses pues invirtieron sus capitales en la agricultura, la modernizaron y lograron pues producir más que en el pasado. Y así lograron grandes beneficios. Y como ahora van a haber más alimentos o más algodón en los mercados, los precios van a disminuir, ¿ya? Permitiendo que más gente pueda alimentarse y la población pueda aumentar también, ¿no? O sea, hablamos de una revolución agraria. Muy bien.
¿Qué consecuencia trajo esto? Pues, como ustedes lo han dicho, el AC, el AC hizo de Inglaterra un país con una agricultura moderna, la agricultura más productiva de Europa. Luego esto ya se extendería a otros países. Correcto, la C. Ujú. Para que la B sea respuesta, chicos, debió decir eliminación de los campos abiertos, que era lo que había antes, campos abiertos, donde la tierra no era propiedad todavía, propiedad privada. ¿Ya? Más bien lo que se crea son los campos cercados, con las leyes de cercamiento. Es decir, campos que ahora son propiedad privada. ¿Ya? Y estos campos cercados, o latifundios ingleses, es lo que va a, ¿no?, a ver esta modernización de la agricultura. Escasez de alimentos, no, al contrario, ahora hay abundancia o la mayor productividad. Alce de precios, al contrario, disminución de los precios. ¿Ya? Migración urbana, al contrario, migración rural. La gente del campo migra a las ciudades en este contexto, porque ya no tiene trabajo como antes, porque ahora la agricultura moderna ya no requiere tantos brazos. La gente migra a las ciudades a volverse obreros en las fábricas, a volverse pues el proletariado. En la 8, a ver, mmm, allá, volvemos a Estados Unidos, a ver, Norteamérica. Una vez que se independizaron las 13 colonias, la pregunta es, ya, yo entiendo que se mantuvieron juntos porque tenían un enemigo poderoso, Inglaterra, al cual derrotaron finalmente con ayuda de Francia. Pero una vez que ya se independizaron, ¿por qué las 13 colonias, que ahora eran 13 estados, por qué decidieron mantenerse unidos dentro de los Estados Unidos de América? Algo similar nos pasó a nosotros, los sudamericanos. Nos unimos en la lucha contra los españoles en las corrientes libertadoras. ¿Sí? Ustedes saben que en el Perú vinieron argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, pues para ayudar a derrotar a los realistas que estaban concentrados en nuestro territorio. Pero al final decidimos cada uno ser un país independiente. Ellos no. Entonces, una razón de por qué las 13 colonias decidieron mantenerse unidos a pesar que ya habían logrado su independencia. Alguien dirá, pues, es que Inglaterra podía volver. Es posible, ¿no? Pero no están las alternativas. ¿Qué cosa sí está? A ver, en la 8 me dicen que puede ser la B o puede ser la A. Es lo que están opinando los chicos, la B o la A. A ver, la conquista de Canadá. No, porque ya Canadá, recuerda, en este tiempo era de Inglaterra. Y para eso, conquistar Canadá significa que derrotar a Inglaterra, muy difícil, muy difícil. Hubo guerra entre ingleses que estaban en Canadá y los norteamericanos, los estadounidenses, ¿ya? Una guerra empatada, digamos. ¿Ya? Pero Estados Unidos no se puso como meta conquistar Canadá. ¿Para qué? ¿Para qué enfrentar a los ingleses, que eran fuertes, si había un territorio enorme hacia el oeste, ¿ya? Como bien me están diciendo, ¿ya? Varios chicos, puede ser la A, la expansión hacia el oeste. Tal vez nos estamos perdiendo, por eso podríamos buscar una imagen. Ahí está. Uy, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Qué bueno. A ver, en esta imagen, para ya no perdernos, a ver, tenemos en esta parte amarillita las 13 colonias. Esto era Estados Unidos en sus inicios, nada más. Pero luego avanzaron, eh, tomaron Illinois, avanzaron, tomaron esta tierra de color rosada, ¿ya? Sea pues tomando de los españoles, tomando de los indios. Por acá estaban eh, los indios norteamericanos, ¿ya? O también otras tierras, como la que está acá, ¿no? De color
este amarillo más fuerte o este verdecito, territorios que le van a quitar a los mexicanos. Entonces, en vez de querer tomar Canadá, donde había que pelear contra la poderosa Inglaterra, mejor era pelear contra los indios, era pelear contra los mexicanos, ¿ya? O pelear con los españoles, que no eran tan fuertes en comparación de Inglaterra, ¿ya? Así es. O comprarle, pues, territorios franceses a cierto precio, como ocurrió, pues, con Luisiana, ¿no? Eh, sí, Torres, por ambos motivos, ¿no? Pero siempre, pues, por un interés más propio, ¿no? De querer que se independice el Perú para asegurar la independencia de ellos, de los argentinos, chilenos. Claro. Recuerdas que en Chile, por ejemplo, después que se venció en Chacabuco, los chilenos vencieron en Chacabuco junto con San Martín y lograron liberar a Chile. Pero luego vinieron tropas españolas desde el Perú y derrotaron a esos chilenos independizados en Cancha Rayada. ¿Ya? Pero después tuvieron que volver a derrotarlos en Maipú. Entonces, por el temor de que fuerzas españoles desde el Perú los hagan volver, ¿no? A los chilenos, argentinos, a los de la Gran Colombia, etcétera, a la colonia, pues mejor era derrotar a los españoles que estaban en buen número en el territorio peruano. Y de ahí, pues, que las corrientes libertadoras, ambas, pues, llegaron al territorio peruano, ¿ya? Pero eso, pues, ustedes lo están viendo en Historia del Perú. A ver, pasemos a la 9. Uy, el tiempo. A ver, la 9 nos lleva a qué? A la revolución industrial. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? Mm, hay que inferir el texto. A ver, en menos de 100 años se pasó de la pericia a la tecnología. Claro, porque antes de la revolución industrial, en un taller vemos artesanos que con sus manos, con una habilidad, con una pericia que los artesanos tienen, ¿sí? Cuando vemos cómo un artesano está trabajando en la calle, pues nos quedamos mirando, ¿no? Cómo corta, cómo moldea, cómo talla, ¿no? Pericia, ¿no? Es un trabajo manual mayormente. En cambio, la revolución industrial nos trae la tecnología, las máquinas. Ya no importa tanto la pericia humana, sino pues la capacidad de una máquina de hacer tal vez lo mismo, tal vez no con tanta belleza, pero hacer más rápido el producto, ¿no? Así que en menos de 100 años pasamos de la producción artesanal a la producción, pues, industrial, ¿no? A la industria moderna, es lo que nos está hablando el texto. La vida social y económica cambiaron radicalmente. A ver, nos dice, antes, para 1750, cuando aún no empezaba la revolución industrial, los capitalistas, los burgueses y los obreros o proletarios eran grupos marginales. Eran grupos, pues, que aún no eran, digamos, los que definían la sociedad de su época. ¿Ya? Ah, me están diciendo que la respuesta es la C. ¿Ya? Cusco. ¿Ya? Ahí está, puede ser. Muy bien. En cambio, 100 años después, 1850, cuando estamos ya en plena primera revolución industrial, inclusive ya estamos por entrar a la segunda revolución industrial, la máquina de vapor, el invento más importante de la primera revolución, está en todo, ¿no? En las fábricas, moviendo otras máquinas, en los ferrocarriles, en los barcos de vapor. Muy bien, se transformó el transporte por tierra, por mar, etcétera. Entonces, ¿qué podemos inferir? Me dicen que es la C, que es casita, que es Cusco, ¿ya? A ver, el desarrollo de las máquinas, disculpen que falta una tilde por allí, influyó en la modificación de la estructura social contemporánea. Claro, hasta la edad moderna, ¿cómo era la estructura social? La nobleza arriba, ¿ya? El clero.
y abajo todos los demás. En cambio, ¿cómo va a ser la sociedad contemporánea? Producto de la revolución industrial, la burguesía arriba y el proletariado, los obreros y el campesinado abajo. ¿Ya? La revolución industrial crea la sociedad industrial, la sociedad, ¿no?, que estoy describiendo. Y esto tiene que ver con las máquinas. Correcto. Marcamos la C, ya que nos hablaron de la tecnología y cómo cambió la sociedad. Ahora los capitalistas están arriba, no la nobleza. Ahora el proletariado es la masa, los obreros, ¿no?, que superarán en número con el tiempo a los campesinos. Muy bien, vamos a la 10. Son características de la revolución industrial. A ver, veamos, son características en la 10. Como nos plantean siglo XVIII, nos están hablando de la primera revolución. Primera, a ver, utilización de herramientas. Sí, hay herramientas, correcto, pero más que herramientas, debe decir máquinas. Y el renacimiento comercial. Pero el renacimiento comercial no se dio eso en tiempos de las cruzadas, porque antes no había comercio y ahora sí, ¿ya? ¿Recuerdan? La revolución comercial o el renacimiento urbano comercial se vivió en los siglos XII, XIII, y ahí nace el capitalismo. Así que eso más bien es otra cosa, ¿no? A ver, me dicen que puede ser la A o puede ser la C. A ver, veamos. Entonces, el punto 1 no me parece. Punto 2, la producción maquinista con máquinas, sí. El consumo en masa, sí, porque ahora hay una producción en masa y la población va a tender a consumir en masa también porque los precios disminuyen para que se aumente, pues, ¿no?, las ventas. Esto es correcto, ¿ya? El ascenso político burgués y los derechos ciudadanos. Mm, pero eso es de la revolución industrial o más bien de otras revoluciones, como la Revolución Gloriosa en Inglaterra o la Revolución Francesa. Eso es propio de revoluciones más políticas como las que he mencionado, porque la revolución industrial no es tanto una revolución política, sino una revolución tecnológica, económica y social. ¿Está bien? Por eso el punto 3 no es propio de la revolución industrial. Tiene que ver, claro, porque la revolución industrial y la revolución francesa, digamos, van de la mano, ¿no? Pero no es, digamos, su esencia. En cambio, la última sí, porque se va a utilizar nueva fuente de energía. En la primera revolución de energía es el vapor, ¿ya? El vapor se genera con el carbón, que mantiene, pues, ¿no?, el agua, pues, hirviendo, ¿no?, la máquina de vapor. Y en la segunda revolución, pues, será, ¿no?, el petróleo, electricidad. Así que sí, en la primera revolución hablamos del carbón, el vapor. Entonces, tenemos 2 y 4. La respuesta, la A, muchachos. La A. Digamos, 11. La revolución industrial británica, la inglesa, la primera revolución industrial, presenta claramente sus características hacia 1820-30. Es cierto, a pesar que la revolución industrial inglesa empezó en 1760 aproximadamente, cuando aparece la máquina de vapor de James Watt, pues ya eh, varias ciudades con fábricas, exportando sus telas, lo vemos pues a principios del siglo XIX. Dice que se expandió a más de un mercado de ultramar. En efecto, lo que van a producir las fábricas inglesas no solo van a ser vendidas pues en Inglaterra, va a ser vendida en Europa, con el tiempo va a ser vendida pues en Asia, en América. Me dicen que debe ser en la 11, la C o la D. A ver, mm, a ver, no puede ser la C, chicos, porque nos están hablando en Revolución Británica y nos han dado unas fechas. Con esos dos datos,
nos damos cuenta que se trata de la primera revolución industrial. Y en la primera revolución no hay industria química ni automotriz. Los automóviles y la industria química pertenecen a la segunda revolución industrial. ¿Ya? En estos años aún no hay automóviles, no hay industria química. Estamos en la primera revolución. Pero miren, la pregunta además nos dice, esta revolución se expandió a más de un mercado. Lo que nos interesa es ver los mercados, es decir, dónde los productos ingleses van a ser colocados. A ver, la respuesta que damos es la D, dedo, dedo. A ver, cuando los pueblos de América estaban dominados por los españoles decían, no, ingleses, ustedes no pueden vender en mis colonias, porque yo tengo el monopolio. Ya, les voy a permitir vender un poquito. ¿Recuerdan? Historia del Perú, chicos, virreinato, las reformas borbónicas, el navío de registro, el navío de permiso. España les daba concesiones a Inglaterra, pero mantenía un monopolio comercial, ¿no?, sobre sus colonias. Entonces, para que Inglaterra pueda vender abiertamente en Perú, en México, ¿no?, en Buenos Aires, etcétera, necesitaba que los españoles se vayan. Así que la independencia de las colonias españolas generó que para Inglaterra se abre un gran mercado en nuestro continente. Así es, por algo Inglaterra apoyó la independencia hispanoamericana. ¿Sí? No tanto por la libertad, sino por un interés económico. Ahora, ¿por qué no las guerras napoleónicas que un compañero considera que puede ser? Porque más bien las guerras napoleónicas malogran los negocios en Inglaterra. Recuerden que Napoleón Bonaparte en cierto momento establece un bloqueo comercial. Le dice, ingleses, ustedes ya no pueden vender en Europa. Le cierra Napoleón los mercados europeos por un tiempo, hasta que fracasó el bloqueo, ¿no? Por eso la B no puede ser. ¿Ya? Más bien la guerra napoleónica malogran los negocios de Inglaterra. Cuando cae Napoleón, los negocios vuelven, ¿no?, en Europa, ¿no? En la 12, a ver, tenemos una caricatura. Aquí aparecen tres estamentos. Está un sacerdote, hay un noble con espada y hay un hombre de pueblo, un campesino. Habían tres estamentos, recordarás, en la sociedad francesa antes de la Revolución. Están los oradores, bellatores y laboratores. Muy bien, ¿qué expresa la caricatura? Que habían dos estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, y un estamento que tenía que, con su trabajo e impuestos, pues mantener al resto. Por eso, vamos a ver una respuesta, a ver. Claro, sería la B, una sociedad estamental donde los privilegiados eran la nobleza y el clero. Correcto, marcamos eso. Seguimos ya, porque el tiempo nos gana. A ver, 13. La revolución industrial pasó por tres etapas, correcto. Ahí está. ¿Cuál corresponde con la etapa republicana? La republicana es desde que sacan al rey Luis XVI hasta que Napoleón Bonaparte se corona emperador. A ver, en este tiempo derrotaron a los austriacos y rusos en Austerlitz, en la batalla Modelo. No, esto lo hizo Napoleón Bonaparte como emperador. Ganó en la batalla de Austerlitz, la batalla Modelo. La disputa por el poder entre jacobinos y girondinos. Eso sí, durante la República, jacobinos y girondinos se disputaron el poder. Los jacobinos tomaron el control durante el gobierno del terror y los girondinos en todo el resto. La ejecución de María Antonieta, sí, a los reyes los mataron en la etapa monárquica, en especial en la fase de la convención. Perdón, acá estoy escribiendo mal. La muerte de María Antonieta sí es parte. La toma de la Bastilla en París es algo que marca los inicios de la revolución. Y a la parte inicial, ¿cómo le llamamos? Etapa monárquica, porque hay un rey todavía.
Así que al tomo de la Bastilla no corresponde. Por lo tanto, la respuesta aquí es 2 y 3. Repito, 14. A ver, hay que ordenar lo que nos han puesto, del más antiguo al menos antiguo. A ver, ¿qué es lo más antiguo? A ver, lo más antiguo sería 1789, poco después de iniciada la revolución, se aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así que esto es lo más antiguo de lo que nos han puesto. ¿Ya? Vamos a poner 1 aquí. ¿Ya salió todo? ¿Ya salió todo? ¿O no? No, me he equivocado, chicos, disculpen, ¿ya? Voy a echarle la culpa al tiempo. Porque antes que se declare esto, Luis XVI, aconsejado por su ministro de Economía, Necker, convocó a los estados generales. Allá, esta convocatoria es lo que da inicio a la Revolución Francesa. A ver, vamos a leer ahora sí, estamos bien. ¿Ya? Acabo de demostrar que soy humano, chicos, me equivoco. 1. Entonces la declaración es 2. ¿Ya? De ahí viene la etapa republicana con Robespierre y el gobierno del terror. De ahí viene el consulado napoleónico. Perdón, antes de eso, durante el directorio, Napoleón va a Egipto, la batalla de las pirámides, y después Napoleón promulga su código. Ya, entonces tenemos ese orden. ¿Cuál salió? Salió la T. Ya disculpe que la he hecho dudar, ya. Es la prisa, es la prisa. A ver, entonces 3, 1, 4. 3, 1, 4, la C. Muy bien. Y la última. Recuerda que Napoleón Bonaparte fue derrotado en 2 oportunidades. En la primera, en la batalla de Leipzig. Cayó su imperio y lo llevaron prisionero a la isla Elba. Pero se escapó. Regresó y reconstruyó su imperio. A ese imperio se le ha llamado como el de los 100 días. Pero después volvió a ser derrotado en la batalla de Waterloo. Volvió a caer su imperio, el de los 100 días, y fue llevado a Santa Elena, donde prisionero murió años después. Así que la respuesta es dedo. Listo, muchachos. Entonces nos quedamos acá. Nos quedamos aquí. Muy bien.